Como sabemos, en Ecuador, en las principales calles del país se tornó de violencia y caos total, con protestas masivas en muchos grupos sociales. Es así que la pregunta es, ¿qué pasa en Ecuador? Tras el mandato de Rafael Correa como presidente en Ecuador, tenía como vicepresidente a Lenín Moreno. Es así que al finalizar su gestión le sucedió Lenín Moreno en el poder. Lo más raro de todo esto fue que una vez que Lenin asumió ya como presidente, acusó al anterior gobierno de dejar al país en quiebra y de graves actos de corrupción. Y además de dejar al país totalmente dividido. El presidente dio un giro de 180 grados, no solo en cuestión política, pasando de ser gran amigo de Correa a ser su enemigo, sino también en materia económica. Pasando de ser un gobierno 100% socialista a tener que aplicar medidas liberales. Palabras como reducción del gasto público, liberalización del comercio y flexibilidad del código laboral se hicieron muy comunes en Ecuador. El gobierno de Lenín Moreno entró en recesión económica. Esto hizo que tenga que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Vale aclarar que Ecuador no tiene moneda propia y por lo tanto tiene una economía dolarizada. Esto hizo que, al igual que Venezuela, con la caída del precio del petróleo se tradujo en menos circulante de dólares y eso frenó de golpe a la economía de Ecuador, dejándola a Lenín Moreno una economía en recesión. El FMI, en rescate de Ecuador, le prestó 4.200 millones de dólares. Y es así que el paquete de reformas en materia económica se aplicó en el país. Medidas como el fin de los subsidios de los combustibles, el cual llevaba en vigencia ya 4 décadas, entre otras como la reducción del 20% en salarios temporales, la reducción de 30 días a 15 días de vacaciones y un descuento de un día a los trabajadores públicos para el Estado. Esto significa trabajar un día gratis para el Estado. Esto generó que el grupo de transportistas en Ecuador se levantara en contra del gobierno. A estas protestas se sumaron otros grupos más, como son los jóvenes y los indígenas. Aclarar que los grupos indígenas en Ecuador tienen un gran peso, un gran poder, algo que no tiene ningún otro país en América. El gobierno actuó contra estas protestas con represión y medidas como declarar el estado de excepción y declaró un toque de queda parcial. Además, trasladó la sede del gobierno que estaba en Quito para Guayaquil. Es así que Ecuador está sumergido en un momento de caos y total violencia, con una rebelión social grandísima. Terminando el tema, quisiera brindarles mi opinión y decirles que mientras leía sobre Ecuador, mientras me informaba lo que pasaba en ese país, no podía evitar pensar en Argentina. Para mí es muy similar, es una réplica de su historia, es lo que está pasando ahora en Argentina. Un gobierno nuevo que llega, que promete el cambio y que le echa la culpa al anterior gobierno de la crisis económica que ocurre en el país. Que llega y acusa al anterior gobierno de actos de corrupción, que le adjudica al anterior gobierno dejar al Estado en quiebra y además de haber dividido totalmente el país. Esto hace que ocurra al FMI, al igual que Argentina, y además que implemente un paquete de medidas económicas, de reformas económicas, igual que Argentina, obligando al Estado a hacer una reducción del gasto público que, como sabemos, afecta directamente al pueblo, a la sociedad. Bueno, esto es todo por hoy.